la población y entendíamos que esos mecanismos de control son diferenciales para trabajadoras, para mujeres, para migrantes. Bueno, les agradezco, compañeros, compañeras, la invitación para participar de este diálogo. Así que, hola Mariela, hola Natalia, hola a todos y todos los que están conectados. Efectivamente, el eje principal que hoy es cómo viene funcionando en el marco de esta situación preventivo y obligatorio como herramienta aparente de utilidad para como una de las que sirve para frenamiento sobre el conjunto de la población y, como decía Natalia, sobre trabajadores, mujeres, migrantes, etcétera. Lo que dijimos desde Correpi en el mismo momento en que se dictó el decreto de necesidad y urgencia 297, es decir, cuando comienza la situación de excepción que se instaló con motivo de la pandemia del COVID, es que al ponerse en manos de las fuerzas de seguridad el control de ese aislamiento obligatorio, íbamos a padecer una profundización de la represión cotidiana, que iba a tener dos características. Por un lado, más de lo mismo, pero exponencialmente aumentado, porque nada es más útil para multiplicar lo habitual que una situación de excepción. Al mismo tiempo, por la otra parte, si estábamos alertas desde un principio para denunciar cada hecho que se fuera produciendo y para tratar de sacar algunas conclusiones generales a medida que el transcurso del tiempo nos lo permitiera, íbamos a tener también una posibilidad para visibilizar y desnaturalizar lo que a diario queda oculto detrás del muro de silencio mediático. Y en realidad pasaron las dos cosas. Desde el primer momento quedó claro, y hoy ya nadie lo discute, que esta situación de excepción multiplica la forma en que habitualmente se descarga la política represiva sobre el conjunto de la población trabajadora y en particular sobre los sectores más vulnerabilizados. Lo vemos todos los días, los policías, los gendarmes, los prefectos no se comportan igual ante una presunta infracción de la cuarentena si se trata de un señor o una señora bien vestidos en un barrio privilegiado, que si es un pibe con gorrita o una doña con chancletas en una villa. Vemos que hay una diferencia que tiene que ver con clase, que tiene que ver con etnicidad, que tiene que ver con género, y que lo que se manifiesta en todos los casos, con todas las fuerzas de seguridad, en todas las jurisdicciones, es también esa mayor vulnerabilidad de los colectivos y comunidades que siempre están más expuestos a la explotación y a la opresión y por ende a la represión. Y allí podríamos hablar durante mucho más tiempo del que tenemos disponible de la situación específica de mujeres, de personas LGBTIQ, en particular de la comunidad trans y travesti, de los pueblos originarios, de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, que en forma permanente ocupan la mayor cantidad de las denuncias que venimos tratando de visibilizar con los reportes diarios. Y lo que vemos también es cómo lo que veníamos reclamando desde antes del inicio de la pandemia en relación a cada uno de estos universos particulares, hoy tiene una necesidad mucho más imperiosa y que no alcanzan claramente las medidas, aunque bien intencionadas en muchísimos casos, que se han tomado respecto de algunos de estos colectivos para resolver concretamente las situaciones que en cambio encuentran respuesta a través de la actividad y el activismo de las organizaciones sociales de los distintos espacios. Buenísimo. Una pregunta para Mariela en este sentido, más pensando en Chubut, era, bueno, cómo entendían que impacta la pandemia en el recrudecimiento de la violencia institucional dentro de nuestra provincia, si hacen la lectura que hace un poco también el grupo de educación popular, y es que
Lo que se incrementó a partir de la pandemia es la política represiva estatal en vez de la política sanitaria. Sí, buenas tardes. Saludar a toda la audiencia, saludar la iniciativa de Educación Popular Comodoro, saludar a la compañera y luchadora fundamental, la compañera La Negra Verdún, desde la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia y desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma estamos muy agradecidos y agradecidas por este espacio tan importante para estos tiempos. Saludar a otras organizaciones hermanas que también existen en la región, como la APDH Noroeste, la APDH Esquel. Estamos en todo de acuerdo con la lectura y con las palabras que ha hecho y dicho recién La Negra, Verdún, y también estamos de acuerdo con la lectura que hacen ustedes, los compañeros de Educación Popular Comodoro. Y sí, vamos a decir que la política sanitaria encubierta, digamos, la idea de que estamos cuidándonos de la pandemia, cuestión que es necesaria y que hay que respetar a través del aislamiento social preventivo y obligatorio y a su vez a través de los distintos cuidados, de acuerdo a cómo se va desarrollando la etapa del virus o la situación epidemiológica en cada lugar. Aquí en Chubut, la situación de los trabajadores estatales activos y pasivos ya estaba en crisis antes de la situación de pandemia. Esta es la lectura que hacemos desde nuestros lugares, nuestros espacios, la Comisión, la CTA Autónoma. La situación de crisis sanitaria ya era un hecho, en particular los compañeros y las compañeras del área de salud, en toda la provincia ya en marzo y desde febrero venían con medidas de fuerza realmente muy fuertes, como por ejemplo una huelga de hambre, el encadenamiento en el propio Ministerio de Salud de nuestra provincia. El día de ayer, ya en el marco de la pandemia y después de más de un mes y un par de días de cuarentena, hicieron y llevaron adelante una medida de fuerza tanto en Comodoro como en Trelew, los compañeros de salud, sobre todo del sindicato acá en Trelew de CISAP y algún que otro compañero o compañera de ATE, llevaron adelante esta medida porque el día de hoy, 25 de abril, todavía algunos de ellos no cobran su sueldo de marzo. Estamos llegando a fin de abril y no cobran su sueldo de marzo. Se supone que hay, por un lado, dictada la emergencia sanitaria a nivel nacional. Por otro lado, dictada la emergencia sanitaria a nivel provincial, que se dictó a mediados de marzo. Y a su vez se volvió a prorrogar la emergencia sanitaria por el decreto, el DNU provincial número 303. Y entonces nosotros hacemos la lectura, si se ha dictado la emergencia sanitaria, entonces se sobreentiende que el salario o, por ejemplo, el presupuesto asignado al área de salud tiene que ser prioritario, no solo para salario de los trabajadores y las trabajadoras, sino también para recursos, insumos y demás, en el marco de la pandemia. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que la excusa para el mayor disciplinamiento, el mayor control y la mayor represión descargada sobre los y las trabajadoras en toda la población del Chubut ha sido, de alguna manera, control en función de lo preventivo y lo sanitario. Que insistimos, hay que cuidar eso, hay que sostener el cuidado, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que hay normas nacionales que lo han establecido. Que por lo tanto todas aquellas otras resoluciones que se han dictado, que son absolutamente represivas, son absolutamente restrictivas de un montón de movimientos y acciones de los y las trabajadoras, son con el objeto y el fin del disciplinamiento social. Y voy a decir algunas cifras concretas como para que todos y todas podamos darnos una dimensión. Estamos hablando de que, el día que presentamos los habeas corpus, desde acá en Chubut, habeas corpus preventivos en favor de toda la población, teníamos una cifra de 4.551 personas detenidas como presuntas infractoras del 205 y el 239 y 777 vehículos secuestrados por mismo objeto tipo penal. Y por otro lado, a nivel sanitario, teníamos establecido por distintas conferencias de prensa oficiales llevadas adelante por el ministro de Salud, Puratich, e incluso una llegó a medios nacionales como C5N, donde decía que para toda la provincia de Chubut contábamos solo con 98 camas de terapia intensiva. Y estamos hablando de camas de terapia intensiva para aproximadamente 600.000 personas que estamos en toda la provincia.
98 camas de terapia intensiva, pocos respiradores artificiales, acá en Trelew quizás 54 y somos 120.000 aproximadamente de población, y por supuesto sueldos sin cobrarse, sueldos de toda la población en general, sectores de la informalidad que no pueden salir a trabajar porque por todas las medidas restrictivas, sectores no bancarizados que se hacen la olla del día a día y que no están pudiendo salir porque la medida es la represión o ha sido la represión. Entonces, claramente coincidimos con la lectura que hacen los compañeros de educación popular, coincidimos con la lectura que hizo la Negra, que esta pandemia vino a recrudecer la política sistemática de violencia y represión hacia los y las trabajadoras, y es necesario poner un freno a todo esto. Bien, bueno, interesante que podamos compartir algunas de estas aristas de la provincia. Para Carmen, un poco entonces, la pregunta ahora es cómo ven el panorama a nivel nacional y de las distintas provincias, según los registros que Correpi un poco estuvo llevando adelante, que son las situaciones de detención, de represión, persecución a referentes del campo popular por parte de las represivas. Bueno, lo primero que decir para encarar esta pregunta es que, como planteaba en la respuesta anterior, lo que se hizo a partir del decreto 297 y el resto de la normativa provincial que fue complementando toda esta situación de excepción es poner en manos de las fuerzas de seguridad de manera absolutamente discrecional y arbitraria la interpretación de la norma. Entonces, esto de si estás autorizado o no estás autorizado para circular, más allá de las situaciones que requieren el permiso otorgado oficialmente por tu empleador o por el tipo de actividad de que se trate, es algo que queda, como dicen después las causas judiciales, sometidas o libradas al atinado criterio del oficial instructor, o sea, a lo que se le cante al policía, al prefecto, al gendarme con el que te topes en la calle. Por eso es que resulta tan evidente este sesgo de clase que mencionaba antes, cuando vos ves que al tipo que va con la tabla de surf en el techo del auto de alta gama, le dicen, por favor, señor, vuelva a su casa, que hay aislamiento obligatorio, y en cambio al herrero que va con sus herramientas a hacer un arreglo para poder hacer una changa y llevar un plato de comida a la casa, lo meten preso y encima le abren una causa en la que va a tener que defenderse cuando termine la situación de feria extraordinaria. La situación que va a tener el Poder Judicial cuando termine este periodo de inactividad, más allá de las urgencias que permiten habilitación de feria, va a ser fenomenal. A nivel de todo el país estamos hablando de mucho más ya de 500.000 de causas iniciadas por el artículo 205, que es la violación del aislamiento, la propagación de la epidemia, por el 239, que es desobediencia, o sea, discutirle al policía si tengo o no tengo habilitación para estar en la calle paseando el perro, yendo a ver a mi mamá viejita o cruzando al chino a hacer una compra, y en muchos casos también el caballito de batalla, cuando te muelen a golpes, que es el atentado de resistencia a la autoridad, para que después jueces y fiscales puedan justificar tus golpes diciendo que el personal policial tuvo que aplicar la fuerza mínima necesaria para vencer la resistencia del intruso, que ya lo tienen preimpreso y lo único que cambian es el nombre del pobre Cristo al que le tocó esa situación. Además de ese más de 500.000 de causas, hay 35.000 personas que siguen presas en todo el país exclusivamente por causas vinculadas con la violación del aislamiento. Y hay jurisdicciones, San Juan es la más paradigmática, pero también está ocurriendo en otros lugares como La Pampa, donde por decreto se ha establecido la aplicación del sistema de flagrancia, del procedimiento de flagrancia, es decir, la justicia super express, para ya tener condenas. En la provincia de San Juan hay más de 200 personas que ya han sido condenadas a penas de prisión, en la mayoría de los casos no efectivas, pero en 34 casos son personas que han sido mandadas a la cárcel con prisión efectiva por violar el aislamiento. Entre esos 200 casos
hay, por ejemplo, 8 trabajadores de una planta, de una empresa, que no les venía pagando desde fin de febrero, o sea, no cobraron en marzo el sueldo de febrero, fueron a pedir, por favor, a la Casa de Gobierno que se abriera una instancia de conciliación obligatoria, que se sentara a una mesa de diálogo a la patronal para que les pagara, reprimieron a ese grupo de 30 trabajadores, 8 quedaron presos, y en 4 días estaban todos condenados a 6 meses de prisión en suspenso por haber salido a la calle durante la pandemia. Ejemplos como esos hay a lo largo y ancho del país, insisto, no con condenas, que es una situación específica que está ocurriendo en San Juan y en menor medida en La Pampa, pero sí con las imputaciones, o sea, hay gente que va a tener masivamente que defenderse una vez que termine la emergencia y cuando las fiscalías las empiecen a citar. Ha habido muchas situaciones en las que estas detenciones, estas intercepciones en la vía pública ocurren respecto de compañeros y compañeras vinculados con tareas comunitarias, comedores, merenderos, lugares donde se realizan ollas populares, espacios de producción popular. El primer caso que denunciamos fue el de una compañera del FOL en Tucumán, que tenía todas las habilitaciones del Ministerio de Desarrollo para cumplir con su tarea y pudo evitar ser detenida por la firmeza y por la serenidad que exhibió y por la inmediata denuncia pública que logramos hacer mientras la tenían retenida varias horas en el puesto policial. Lo mismo sucedió el 11 de abril con un camión que traía mercadería para el predio de la Asociación Mutual Sentimiento, productores agroecológicos, a los que quisieron coimear exigiéndoles 2.000 pesos para continuar el camino, la represión a los trabajadores y trabajadoras del frigorífico Penta en Quilmes. Hemos visto sin duda las imágenes crudísimas de los videos, 240 familias que fueron dejadas en la calle. Violó la empresa del empresario Ricardo Brucese el proceso de conciliación obligatoria. La respuesta a través de la policía bonaerense fueron palos, gases, balas de goma. Ha habido, naturalmente, en muchos de los casos que estamos señalando y en relación en particular a ese 40% de la población que mencionaba Mariela recién en la total informalidad, personas que están precarizadas, trabajadores y trabajadoras que viven de la diaria, algunas iniciativas estatales para tratar de resolver sus problemas, del mismo modo que el Ministerio de Mujeres y Género o el INADI establecieron algunas iniciativas para sectores particularmente vulnerables como el colectivo trans y travesti, pero que claramente no han dado todas las respuestas, que siguen en manos de las organizaciones sociales, que son quienes están concretamente aportando a resolver esos problemas, del mismo modo que tampoco han sido suficientes las pocas señales que ha habido de parte de los poderes ejecutivos nacional y de las distintas provincias en relación a los hechos que venimos denunciando de represión del aparato represivo. En el caso nacional, la ministra de Seguridad emitió un protocolo en el que, fíjense el absurdo, le recuerda a las fuerzas federales que no pueden cometer delitos mientras cumplen su tarea. O sea, les dicen no pueden detener personas arbitrariamente, no las pueden golpear, no les pueden tirar las motos encima para dispersar un grupo de vecinos que está hablando en una esquina, no pueden violar sus derechos y garantías procesales, etcétera, etcétera. Por supuesto que es mejor que eso exista que no exista, pero claramente, y a los resultados concretos me remito, no es suficiente, como no es suficiente que haya medio puñadito, no más de una docena en todo el país, de policías, gendarmes u otros miembros de fuerzas de seguridad que han sido exonerados o sometidos a sumarios internos y en algunos pocos casos a causas penales, precisamente por hechos que incluyen torturas, que incluyen imposición de tormentos, que incluyen situaciones de profunda vejación como obligar mujeres a desnudarse o a hacer sentadillas dentro de las comisarías, etcétera. Ahora, paralelamente con esas medidas que, insisto, están bien pero no alcanzan, tenemos otras que son profundamente negativas, como ha sido el caso del bono extraordinario de 5.000 pesos que se otorgó a los integrantes del aparato represivo estatal federal, que ya tienen sueldos muy superiores a la media de los trabajadores y trabajadoras, la decisión de acudir al ciberpatrullaje
establecido en 2017 por la antecesora de Frederick, por Patricia Bullrich, para el espionaje a través de las redes sociales, que ya ha culminado con allanamientos, con detenciones, con personas imputadas por hacer un comentario irónico en Twitter o en cualquier otra red, y muy particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde no nos olvidemos que sigue gobernando Rodríguez Larreta, sigue dirigiendo la policía de la ciudad Santilli con D'Alessandro, donde se acaban de gastar 53 millones de pesos en adquirir elementos para la represión, porque gases lacrimógenos, proyectiles para armas antitumultos y demás elementos por el estilo no son para garantizar la seguridad, sino para reprimir, donde se acaba de crear un nuevo cuerpo especial de despliegue rápido con el argumento de que hay que controlar las colas en los supermercados, o sea, personas a 2 metros de distancia entre sí generan situaciones delicadas, según el subsecretario D'Alessandro, y se han inaugurado incluso facilidades específicas para la detención de niños y niñas menores de 18 años, como es el caso de la utilización de un ámbito que ya era lugar de detención para mujeres de menos de 18 años, como lugar de detención masivo para las personas de menos de 18 años detenidas por la pandemia. Alarmantes los números que nos compartís, Carmen. La verdad, impresionantes los números que nos das de San Juan y de La Pampa, que bueno, los medios hegemónicos de comunicación no siempre ponen a disposición de la población. Mariela, te preguntaba cómo es posible pensar si la cuarentena y este aislamiento que estamos cumpliendo, creen desde la comisión de la cual formás parte, sin ver con algún disciplinamiento propio para callar el clima previo de protesta social que nombrábamos anteriormente, y si crees que esta crisis estructural que viene teniendo la provincia, la justicia pudo dar algún tipo de respuesta en el marco de la cuarentena. Bien, bueno, clarísima la compañera María del Carmen recién con todas las cifras y el recorrido que fue haciendo, la verdad, muy clara como siempre, muy valiosa. Muy buena la pregunta también, compañera, ahí sobre las formas de disciplinamiento en el clima de cuarentena y sobre las respuestas que fue dando la justicia. Bueno, voy a intentar hacer una respuesta y en principio tenemos que tener en cuenta que la situación de distintos sectores de la población, al menos en Trelew, no podría generalizarlo a todo Chubut, pero podríamos hablar un poquito de Trelew, es por demás delicada, insisto, desde antes de la declaración de la emergencia sanitaria y de las medidas preventivas del DNU desde el 20 de marzo. Es decir, en Chubut y en Trelew en particular estamos viviendo en una crisis tremenda. Y hay muchos sectores de la población que ya venían siendo de alguna manera controlados, disciplinados, o sea, el llamamiento al disciplinamiento social es anterior, tiene que ver con este gobierno que fue confirmado a través de las elecciones y que retoman el poder el 10 de diciembre, pero digamos, quienes están en el poder hoy, Arcioni, Mazzoni, el clan de los Gómez, como en la jefatura de la policía de Chubut, ya venían del gobierno anterior, ¿sí? Es un gobierno que descargó toda su furia criminal y represiva sobre los sectores de educación, los sectores de salud, sobre distintos colectivos y distintos segmentos de la población. Por ejemplo, tenemos que mencionar, es importante hacerlo, lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Los pueblos originarios siempre han sido objeto como una especie de enemigo interno que han señalado insistentemente tanto este gobierno provincial como en su momento el gobierno nacional de Macri, por lo menos acá en Chubut,
¿sí? Ha insistido con la persecución a los pueblos originarios. Hay que decir que hoy se cumple otro aniversario del asesinato a manos de la prefectura del Rafa Nahuel. Eso hay que decirlo, que si bien no es alguien, digamos, que nosotros pudiéramos inscribir como dentro del territorio del Chubut, pero es de la Patagonia y es en este marco de represión a los movimientos sociales, a los sectores, los pueblos originarios en particular. Nosotros acá hemos tenido al sector de pueblos originarios muy perseguido. Hace días trascendió y se dio a conocer varios audios y la situación que ha denunciado la compañera de pueblos originarios Moira Millán, respecto de cómo hay una persecución y hostigamiento permanente a mujeres de pueblos originarios, a mujeres por el buen vivir. Esto también hay que decirlo, el hostigamiento es permanente. Respecto del colectivo trans en Trelew, tenemos un abandono importante de políticas claras, orientadas a poder abastecer, ya no solamente de trabajo, salario, sino incluso de alimento o de techo y vivienda. Tenemos compañeras del colectivo trans que, más allá de las respuestas de alguna bolsa de alimento, han sido desalojadas. Tenemos acá en Trelew compañeras del colectivo trans que han sido desalojadas, que no tienen techo, que están apelando a la organización de su propio colectivo y a las voluntades aisladas de algunas compañeras que quizás ocupan algún lugar en el sector institucional del municipio y que desde su voluntad personal y desde su enorme voluntad de trabajo y organización hacen algo, pero no hay una política sistemática de asistencia a ese sector, a ese colectivo. Está profundamente abandonado y que están viendo y estamos viendo cómo organizarnos entre distintas colectivas feministas o organizaciones sociales para poder asistirlas. Y esto también es algo que venimos reclamando desde antes del COVID-19, ¿sí? Venimos diciendo que hay que abrir el cupo laboral trans, venimos diciendo que se tiene que implementar, más allá de hacer la declamación de eso, que es necesario que se incorporen al trabajo no informal, sino al trabajo las compañeras y los compañeros del colectivo trans. Respecto de las mujeres, la situación es alarmante, más allá de las iniciativas, y yo recupero todas las palabras que dijo la negra recién, más allá de las iniciativas nacionales, del Ministerio de Nación de Mujeres, Igualdad y Género, más allá de esas iniciativas, las líneas que se han puesto a disposición, los recursos, más allá de la posible articulación entre entidades nacionales, provinciales y municipales, lo cierto es que en pandemia se ha profundizado la cuestión de violencia por razones de género y realmente es alarmante. Nosotros y nosotras acá hemos tenido que romper el aislamiento desde los lugares que tenemos, institucionales y no institucionales, para poder asistir a compañeras que han denunciado formalmente ante la Comisaría de la Mujer o ante los teléfonos disponibles, situaciones de violencia por razones de género. Se han viralizado incluso algunos videos de una de las víctimas que realmente pide asistencia porque ella manifiesta estar abandonada. Ahí nuevamente hay voluntades que tienen que ver con la organización popular, las colectivas feministas y algún esfuerzo aislado que hacen algo por tratar de ayudar y asistir. Las mujeres, por la violencia de género sistemática y creciente, los pueblos originarios y también las mujeres de pueblos originarios, los colectivos como el colectivo trans y en general los y las trabajadoras ya vienen en una situación de crisis y de abandono gravísimo antes del COVID. El COVID-19 viene a profundizar eso. Y la justicia, ¿qué está haciendo? Sí, bueno, totalmente. Sí, en ese sentido la situación de las mujeres es preocupante y como bien decís, el municipio de Comodoro también ha dado algunos pasos en relación al cupo laboral trans y tenemos entendido que el de Trelew también, pero sí resulta más que insuficiente. Esta pregunta sobre la justicia también tenía que ver con que puedas recuperar un poco el trabajo que se hizo en relación al habeas corpus y la audiencia reciente que tuvo lugar y difusión en los medios nacionales de comunicación. Sí, bien, Nati, muchas gracias. Hacia eso iba, pero no quería dejar de mencionar todas esas situaciones particulares, ¿verdad? Bien, claramente la demanda a la justicia tiene que ver porque hemos agotado otros canales. Hemos agotado el canal de diálogo en otros espacios institucionales.
hemos pedido presencia del ministro, del ministro de Seguridad, hemos pedido que den de baja algunas de las medidas. Por ahí hay que saber que en Chubut, en general, había una serie de resoluciones del Ministerio de Seguridad, es decir, eran resoluciones solamente ministeriales y no tenían fuerza normativa como un DNU provincial. Y esas resoluciones ministeriales del Ministerio de Seguridad planteaban distintas formas de restricción a los, no solo a la circulación, sino a las formas de trabajo, a las formas de movimiento, a incluso el día a día. Son medidas que se adoptaron desde el 20 de marzo hasta por lo menos el día que interpusimos los habeas corpus, que es el 16 de abril, que los presentamos oficialmente ante la Oficina Judicial de Rawson y de Trelew. Es decir, que entre el 20 de marzo y el 16 de abril, nosotros tuvimos más de 20 resoluciones del Ministerio de Seguridad que iban desde el planteo de un toque o un pseudo toque de queda, que tenía que ver con tocar la sirena a las 19:30 horas, con todo lo que eso implica, porque el toque de sirena remite un montón de situaciones de alarma y de desesperación realmente apremiantes. Acá, por lo menos en la región, está muy asociado con la etapa de guerras de Malvinas, con la etapa de la dictadura, sin hablar también de los otros trastornos que genera la población, que por ejemplo atraviesa la condición del espectro autista u otras cuestiones de otra índole. Es decir, desde el toque de sirena hasta formas de restricción de movimiento por terminación de DNI, par y par, todo eso iba configurando un clima más restrictivo y cada vez más fuerte de avance del Ministerio de Seguridad por sobre lo que ya se había normado por el DNU nacional, la 297/2020. Entonces, claramente iba configurando un abuso de poder creciente. Nosotros tenemos, para que se den una idea, al día 5 de abril, es decir, cuando estábamos cumpliendo la primera cuarentena, teníamos un número de 2.300 aproximadamente detenidos y detenidas por estos artículos que hemos mencionado. Ya el 13 de abril tenemos de 2.300 a 3.682 detenidos y detenidas por lo mismo. Es decir, entre el 5 de abril y el 13, 8 días, había crecido en miles, en por lo menos 1.000 los números. Y del 13 de abril al 19 de abril tenemos 4.551 detenidos y detenidas, es decir, sumamente creciente. Es lo que dijo María del Carmen recién. No hay juzgado federal que resista esta cantidad de alarmante de detenidos y detenidas, además de todo el daño que produce que a uno o a una le generen un perjuicio en sus antecedentes por tener estos delitos que son, como bien ha dicho ella, delitos contra la seguridad pública, que son de 6 meses a 2 años de prisión, o delitos contra la administración pública cuando se habla de supuesta desobediencia a un funcionario de la fuerza. Entonces, también que implica de 15 días a 1 año si se resistiera. Bueno, más allá de que uno pudiera discutir si eso no es carcelable por la cantidad de años, independientemente de eso, queda la causa en las personas. Entonces, bueno, lo que hizo la justicia a partir de este habeas corpus presentado por 3 organismos, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría General de la Provincia de Chubut y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, 3 organismos a nivel nacional, provincial y municipal presentan el habeas corpus el 16 de abril y entre el 17 de abril, con un cuarto intermedio que sigue el 20 de abril, se escucha a todas las partes y tiene finalmente una sentencia de la doctora, la jueza Mirta Moreno, que da lugar a los habeas corpus en favor de la población de Chubut y que dice, estas normas, toda esta veintena de resoluciones eran ilegales e inconstitucionales y tienen que quedar ya sin efecto. Es decir, se deja sin efecto todas esas normas que veníamos describiendo. Pero además se le indica al Ministerio de Seguridad de la provincia de Chubut que se adhiera al Protocolo Nacional de Seguridad. Este protocolo que tiene un paradigma distinto respecto de la mirada que deben tener las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia. Y es un paradigma distinto en el sentido de que no te plantea que tengas que inmediatamente imputarle el 205 y el 239 sin antes tomar al menos una serie de medidas que acreditan que efectivamente la persona es una presunta infractora a alguno de esos artículos. Entonces, desde cuestiones básicas como que el policía o el oficial de seguridad debe identificarse, es decir, yo debo saber quién es la persona que me está deteniendo y las razones por las cuales deben explicarme.
La persona presunta infractora debe poder filmar todo el procedimiento, es un derecho. Además, tiene necesariamente que haber una intervención de alguna autoridad federal en el procedimiento, es decir, no se lo puede llevar detenido. No se recomienda que sea llevado a una comisaría o que sea llevado a un centro de notificación de detenciones y demoras, porque esto hay que decirlo, en Trelew y también en otros lugares de Chubut se habían habilitado lugares, en vez de para establecer camas o posibles lugares de aislamiento de viajeros que venían y tenían que hacer el aislamiento obligatorio, no, en vez de establecer lugares para cuestiones de salud pública, no, se generaban lugares para como centros de detención. Y aquí, en Trelew, se generó un lugar que es el Gimnasio Municipal número 1, que luego fue el foco de uno de los videos que se viralizó por apremios ilegales, por tortura, a uno de los presuntos infractores a esos artículos. Entonces, cuando la jueza Morena le indica al ministro de Seguridad y a las autoridades provinciales, aténganse al protocolo de seguridad del Ministerio de Seguridad de Nación, también les está diciendo, cesen con lugares de detención, porque no se recomienda que la persona sea llevada y aglomerada con otro conjunto de población que no se sabe dónde pudo haber estado y que posiblemente pueda generar la propagación del virus. Entonces, todo esto son, de alguna manera, resultados de este habeas corpus interpuesto por tres distintos sectores, nacional, provincial y municipal, y que han cambiado el paradigma respecto de cómo debe guiarse la policía en la provincia de Chubut. Aún así, esto también hay que decirlo, al día siguiente, inmediatamente, las autoridades, en vez de reconocer la independencia de poderes y en vez de reconocer que este fallo fue efectivamente un fallo ejemplar, porque le puso un freno al abuso de poder, a pesar de todo ello, tuvieron una conducta distinta que es totalmente violatoria de lo que se aconseja. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1-2020, ha establecido una serie de recomendaciones y una de ellas dice, aquellos o aquellas que ocupan lugares de responsabilidad política, lugares de autoridad, en lo que tiene que ser la comunicación y la información cotidiana de lo que ocurre durante la pandemia, son esas personas las que tienen que tener un grado de responsabilidad con la información enorme, justamente porque lo que hay que tratar de evitar es que la población tenga algún grado de confusión, caos extra del que ya se está viviendo por la situación de excepción. Bueno, esto es todo lo que el gobernador Arcioni no ha cumplido, porque ha dicho que este fallo, lejos de poner un freno, como venía ocurriendo y se ha acreditado a los abusos de las fuerzas de seguridad, lejos de poner un freno y decir y felicitar esa iniciativa y celebrar la independencia de poderes, al contrario, acusó a la jueza de haber abierto una ventana, lo que ha dado a llamar en un eufemismo realmente grotesco, que es ventana judicial. Se ha abierto una ventana judicial por la cual, en palabras del propio gobernador, han ingresado entre 300 y 400 personas a la provincia de Chubut sin controles de ningún tipo. Eso es lo que ha dicho. ¿Se imagina el impacto que esto genera en la población inmediatamente? Bueno, esto además de ser una irresponsabilidad supina, es además falso, porque Gendarmería Nacional nunca dejó de controlar, y otros espacios como Defensa Civil o como acá en Trelew, Guardia Urbana, nunca dejaron de controlar, siempre además coordinado con áreas programáticas de salud por toda la cuestión de seguridad sanitaria. Entonces, para cerrar y para no abusar del espacio, claramente quienes decidieron abandonar o cesar el control, que era algo que debía seguir de manera vigente porque el aislamiento preventivo social obligatorio seguía, las normas, los decretos de necesidad de urgencia a nivel nacional seguían rigiendo, el protocolo de seguridad nacional seguía rigiendo. Quienes decidieron relajar los controles de una manera irresponsable fueron el gobernador y el señor ministro de Seguridad, dándole órdenes de manera realmente tremenda y confusa, órdenes que van contra lo que debería cumplir al personal de seguridad. Es decir, los sectores de la policía, los bajos mandos, siguen órdenes. Y esas órdenes han sido dadas con completa irresponsabilidad. Les han ordenado relajar, salir del control, y esto ha producido claramente un caos en la población que es profundamente evitable y que hacemos responsables a quienes hoy gobiernan. Esto entonces es lo que hay que dejar claro, es el fallo judicial fue ganar derechos, es evitar excesos, y en cambio quienes no han tenido ningún grado de responsabilidad son los que nos gobiernan, porque en vez de reconocer eso, siguieron con su abuso de poder. Bien,
Bueno, muy clara, Mariela, muy clara tu intervención. Ahí nos pregunta una oyente, una amiga, compañera también, ¿qué impacto crees, Carmen, que tiene a nivel nacional todos estos atropellos que hay sobre Chubut? Como para darle lugar a esta pregunta. Y después, sí, una segunda pregunta que aprovecho, ya te la adelanto, tiene que ver con las situaciones en las cárceles. Ayer fue noticia también, hoy continúa la situación de Devoto y de otras situaciones carcelarias, algo que nos inquieta, que lo hemos estado conversando con amigas, con amigos. ¿Qué nos podés aportar al respecto? Bueno, lo primero que me parece interesante la pregunta que se hace a través del chat es señalar que justamente Chubut, por todo lo que explicaba recién Mariela, es una provincia que está mostrando de manera muchísimo más brutal cómo se ha incrementado el voltaje represivo. No nos olvidemos, bueno, ella hizo todo el panorama absolutamente claro de lo que es el actual gobierno, continuidad del anterior, etcétera, con un gobernador que salió a bancar, como Arcioni, a las declaraciones del famoso, porque ya se hizo famoso en todo el país, sépanlo, jefe de seguridad de la Policía Provincial, Paulino Gómez, cuando en el audio ese tan difundido le exigía al comisario de la primera que hiciera detenciones por estadística, porque no podía ser que no hubiese personas en la comisaría. Entonces, claramente es una provincia que, como muchas otras, porque mucho de lo que contaba Mariela se reproduce en otros lugares, en Jujuy o en Corrientes, en lugar de inaugurar un gimnasio para alojar a las personas detenidas por violar el aislamiento, lo que hicieron fue construir corrales al aire libre, con las mismas cercas que se utilizan para contener al ganado. Publicamos las fotos en la página de Correpi en su momento, y muchas de las situaciones que ella relataba también se reproducen en otros lugares, incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano de manera muy visible. Y como señalaba la pregunta de la compañera que está siguiendo la transmisión, claramente estas son situaciones que sirven para meter abajo de la alfombra todas esas crisis preexistentes que venimos denunciando desde hace años, que nos llevaron a fines del año pasado a una situación completamente extrema en materia de supervivencia de las grandes mayorías, como desde hacía décadas no lo teníamos que enfrentar. Yendo al tema puntual de las cárceles, que nos parece a nosotros y nosotras en Correpi es probablemente la cara más dura, más grave de todo lo que significa la crisis del COVID-19 en la República Argentina. Estamos entrando ya en la 7ª semana del aislamiento social preventivo y obligatorio, y hace más de 2 meses que sabíamos que esta situación empezaba a manifestarse, porque aunque el decreto es del 20 de marzo, ya desde principios de marzo era evidente que iba a haber que ir avanzando en ese tipo de medidas por la introducción del virus que ya había llegado en los primeros días de marzo a nuestro país. La situación de las personas privadas de su libertad en cualquier ámbito, nacional o federal y provincial, es extrema. Desde el primer momento han empezado las protestas, los reclamos, absolutamente razonables y absolutamente basados en un análisis de la realidad, que solo han recibido como respuesta represiones sistemáticas. Pensemos primero que todo que tenemos en la Argentina uno de los índices de prisonerización más altos de la región, de nuestra América Latina. En el año 99 no llegaban a 35.000 el total de las personas privadas de libertad en unidades carcelarias en todo el país. En 2014 se habían duplicado, eran 70.000. Hoy estamos superando los 120.000 y todavía más si consideramos que hay alrededor de 12.000 personas presas en comisarías y otros lugares de detención. Esto nos indica un nivel de sobrepoblación, de hacinamiento y de ausencia de recursos que ya era emergencia antes del inicio de la pandemia. Entonces, hace más de un mes que venimos viendo protestas en todas las unidades federales y provinciales. No hay unidad en el país que no haya tenido algún tipo y que no tenga algún tipo de reclamo
siempre de los más que básicos. ¿Cuáles son? Libertades asistidas, excarcelaciones o domiciliarias, con prioridad para quienes integran grupos de riesgo y están en condiciones procesales de recibir esos beneficios, para descomprimir esa sobrepoblación. Y por el otro lado, como decía Mariela, la provisión suficiente de alimentos, de elementos de higiene y de limpieza, que las personas presas han dejado de recibir al haberse suspendido las visitas, porque sabemos muy bien que a quien está preso en nuestro país no lo mantiene el Estado, sino que lo mantiene la familia con el bagaglio que le lleva cada semana. Estas son las medidas elementales que hasta la Organización Mundial de la Salud viene sosteniendo que es necesario cumplir de manera genérica, esto de hacer una especie de triage, como se hace en situaciones de catástrofe en la parte sanitaria, de quiénes son las personas más expuestas y que tienen mejores condiciones para poder ser o escarcelados o beneficiados con una domiciliaria o gozar de una libertad asistida. La represión que cada una de estas protestas y reclamos ha recibido ha sido brutal. Arrancamos pocos días después del inicio del aislamiento con 4 muertos en las cárceles santafesinas de Coronda y de Las Flores. Después se sumaron en esta última semana los asesinatos de José Mario Candia, un joven en la unidad 1 de Corrientes, y de otro muchacho también muy joven de 30 años, Federico Rey, en la unidad 42 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. En los 2 casos nos vinieron con el cuento en los informes oficiales, comunicados oficiales del servicio penitenciario, de la pelea entre internos, del fracaso, etc. En los 2 casos, en 24 horas, las autopsias contundentemente demostraron que murieron por proyectiles, y no por cualquier proyectil, sino con proyectiles de plomo, utilizados junto con las postas de goma, en forma alternativa a las postas de goma, en la represión por parte del servicio penitenciario y o de la policía, porque en el caso de Corrientes también intervino la policía provincial en la represión. Candia tuvo 3 disparos, uno de ellos se recuperó el proyectil de plomo. Rey tenía 8 impactos y uno con bala de plomo en la nuca. Pero además hay que agregar otras muertes que se han causado por la inexistente atención sanitaria, que es otro de los puntos centrales de los reclamos de personas detenidas, y el incremento de los suicidios, tanto en cárceles como en comisarías. El primer caso espantoso fue el de Manuel Rodas, un muchacho de 24 años que estaba en la cárcel de Piñero. Emanuel estaba en condiciones de recibir una excarcelación, de hecho le habían decretado judicialmente la excarcelación, pero una excarcelación para ricos, porque tenía que pagar una fianza de 10.000 pesos. El juez Fopiani, el mismo juez que le sacó la multa y exoneró de toda responsabilidad penal a un conocido empresario gastronómico que no una, 15 veces violó el aislamiento paseando con su pareja en autos de alta gama, ese mismo juez le denegó el pedido suplicante que hizo la mamá de Manuel, que tenía ya problemas de salud, de pagar en 2 cuotas porque no podía juntar 10.000 pesos de un saque porque es una pobre pensionada. Pues bien, 3 días después de la resolución del juez Fopiani, Emanuel llegó muerto al hospital después de haber estado horas vomitando sangre en medio de los gritos de auxilio de sus compañeros en el penal. En la unidad de Sierra Chica, en Olavarría, también un muerto, Eduardo Rodolfo Peralta Gutiérrez, que murió por neumonía. Para cuando le dieron asistencia médica ya era tarde para salvarlo. Seguramente ustedes tienen bien presente el caso de Florencia Morales, esta muchacha que salió a hacer las compras y no le tocaba ese día por el fin de su DNI, porque en la provincia de San Luis también se impuso esto de pares e impares para salir a hacer las compras autorizadas. Florencia murió ahorcada en la comisaría de Santa Rosa del Conlara. Estamos allí con los compañeros de Correpi Mendoza, porque la familia es originaria de Mendoza, interviniendo, tratando de acompañar y de impulsar el trámite de la causa penal en la que ya se presentaron como querellantes en San Luis. Lo mismo ocurrió en la comisaría primera de San Justo. Un muchacho de 22 años, Emiliano Alarcón, murió
presentaba síntomas compatibles con el COVID-19 y todavía no hay información oficial sobre el resultado de ese hisopado. Imagínense cómo están el resto de las personas detenidas en esa comisaría. Y finalmente, en el mes de marzo, hubo 2 suicidios, y siempre suicidios va entre comillas cuando hablamos de personas privadas de su libertad, ahí no muy lejos de ustedes, en Caleta Olivia, Santa Cruz, en la comisaría quinta y en la comisaría cuarta. Y hoy llegó la información de vuelta de San Luis, de Villa Mercedes. Escuchen esto, un chiquito de 16 años había sido detenido en la calle porque la policía presumió que iba a cometer un robo porque en la mochila llevaba 2 cuchillos viejos. Lo llevaron a la comisaría de atención a la niñez, adolescencia y familia y allí, pocas horas después, murió ahorcado. Y por último, una situación que también tiene en vilo, sobre todo a las unidades de Florencio Varela, la 23 y la 42, hay un preso, Julián Aracaki, que es el primero que ya dio positivo y está internado, enfermo por contagio de coronavirus en el Hospital Interzonal de Avellaneda y viene peleando por su vida. Mencionaban ustedes, mencionabas vos, Natalia, la situación que vivimos ayer en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo repercusión nacional en la cárcel federal de Villa Devoto. No les puedo explicar lo que fue el despliegue de fuerzas de seguridad, no paraban de pasar policías de la ciudad hacia el barrio, donde naturalmente se agravó la situación cuando dio positivo para infección de COVID un miembro del servicio penitenciario. Porque tengamos esto claro, ninguna de las personas que está dentro de una cárcel anduvo de vacaciones en Miami, en Roma, en Madrid o en las Islas Fiji. Si alguien ingresa el COVID, como ya ingresó, a un penal, es el servicio penitenciario, porque los propios internos e internas consintieron hace más de 1 mes y medio en suspender las visitas para garantizar justamente mantener aislado lo que es el interior de las unidades penitenciarias, sabiendo que una vez que entra, eso es una masacre, porque no podés mantenerte aislado y a una distancia segura cuando tenés entre un 20 y un 40% de superpoblación carcelaria. Afortunadamente, la situación en Devoto se pudo descomprimir por la rápida reacción de organismos y de organizaciones que lograron sentar a una mesa de diálogo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Servicio Penitenciario Federal, a la Procuración Penitenciaria de la Nación y con la rúbrica avalándolo de 2 de los jueces de casación penal, Hornos y Morín, se pudo firmar un acta acuerdo donde justamente lo que se establece es lo que se viene reclamando hace 1 mes y medio, revisar la situación de las personas que pueden obtener medidas alternativas a la prisión mientras dure la pandemia, los que tienen prisión preventiva, los que tenían salidas transitorias, los que ya tenían asistida en trámite, los que tienen problemas de salud preexistente, los que están próximos a obtener la libertad. Ni hablar de la situación en las cárceles de mujeres, donde hay situaciones concretísimas de riesgo. Pensemos en las embarazadas, pensemos en las mamás que conviven con hijos e hijas de menos de 5 años. Solo en Ezeiza tenemos 21. Ayer hubo reclamos en la cárcel de Ezeiza, al mismo tiempo que en la provincia de Mendoza, en la cárcel del Borbollón, nos llegaron un montón de videos y fotos porque ingresó el grupo de choque de la penitenciaría de varones de Boulogne-sur-Mer a reprimir a las mujeres de ese penal que vienen presentando desde hace semanas petitorios pidiendo garantías de higiene, protocolos de sanidad y que se desautorice, como mencionaba Mariela hace un rato, el uso de celulares para tener contacto con la familia. Entonces, esta situación es gravísima, está al borde del genocidio y necesitamos de manera imperativa que se resuelva la excarcelación, el arresto domiciliario, las libertades anticipadas o la forma que corresponda en cada caso según la situación procesal de todas las personas detenidas que integran los grupos de riesgo, obviamente excluidos represores, genocidas, violadores o femicidas, que todos esos ya tienen regímenes de privilegio en pabellones especiales, y que se garantice el testeo de la totalidad de las personas detenidas en cárceles, dando prioridad a las unidades en las que ya se confirmó que hay casos positivos entre la población o entre los penitenciarios, la provisión urgente de alimentos
de cantidad y calidad suficiente de elementos de higiene y de limpieza, y por supuesto aplicar las mismas medidas en las comisarías, donde la situación no es diferente e incluso a veces empeora por el ingreso masivo de personas detenidas por incumplir el aislamiento obligatorio. No nos olvidemos de algo que es central en esta materia, sobre todo para los que no dejan de trolear en las redes, por ejemplo, diciendo, se preocupan por los delincuentes, etcétera, etcétera. Cada contagio, cada muerte que ocurre, porque ocurre, no va a ocurrir, ya está ocurriendo, en un penal o en una comisaría, es un crimen del Estado argentino. No hay otra manera de calificarlo. Bueno, la verdad que muy completo el panorama que nos das de toda la situación que nos tiene en vilo a todas las personas que militamos las causas de derechos humanos. La verdad es impresionante y alarmante. En relación a esto, Carmen, y ya llegando un poco al final, hay una pregunta de una compañera o un compañero que pregunta si es ilegal la detención con la terminación del DNI. Una vez que respondas esto, ya les anticipo la pregunta un poco final. Nos quedó una pregunta más en el tintero, pero la última pregunta que queríamos desarrollar eran cuáles son las acciones colectivas que se pueden desarrollar para resistir y cuidarnos ante las violencias del Estado. Entonces, antes de pasar a esa pregunta final, poder dar respuesta a esta compañera si es legal o ilegal en función de la terminación del DNI. Mira, lo primero que hay que decir es que legal o ilegal es lo que la gente que hace las leyes dice que es legal o ilegal. Nunca somos nosotros y nosotras los que ponemos esa etiqueta. Entonces, en provincias en las que desde el Poder Ejecutivo provincial o incluso en ciudades donde desde el Poder Ejecutivo municipal se establecieron, como mencionaba Mariela antes en relación a Chubut, toques de queda, que en algunos casos han acarreado situaciones gravísimas, como en la provincia de Río Negro, por ejemplo, o esto de terminación del DNI, par o impar, etcétera. Mientras no se declare a través de la intervención de otro poder del Estado esa ilegalidad, la norma existe. Pero más allá de estas discusiones dogmáticas, acá lo que hay que tener en cuenta son las relaciones de fuerza y la realidad material. Yo he visto con muchísima preocupación algunos folletos de algunas organizaciones, en algunos casos organismos oficiales, en otros casos organizaciones del campo popular, que con la mejor de las buenas voluntades le dicen a la gente, exigí que el policía se identifique, exigí que te dejen hacer el llamado telefónico, exigí que te dejen leer el acta antes de firmarla, exigí que te digan cuál es, al segundo exigí, tenés la jeta reventada a bollos, y al cuarto probablemente te pase como a Walter Bulacio, que dicho sea de paso, se están cumpliendo 29 años de su detención, tortura y muerte. En una comisaría, en una calle donde nos rodean 4 policías y estamos solos o solas, no estamos en condiciones de hacer una intervención magistral sobre los derechos y garantías de las personas, sobre mi calidad de ciudadana o mi condición de contribuyente con cuyos impuestos se paga el sueldo a policías, gendarmes y otros represores. Ahí lo que hay que hacer es utilizar herramientas que nos permitan zafar lo más enteros y enteras que sea posible. Por eso en nuestras recomendaciones, que aprovecho para sugerir que les peguen una leída, que venimos actualizando a lo largo de estas semanas de pandemia en la página de Correpi, una de las cosas que decimos puede parecer una estupidez, pero funciona. Lo que decimos a los compañeros y compañeras, sobre todo a nuestros propios compañeros y compañeras de los barrios más humildes y populares, si vas a salir a hacer las compras, si vas a ir a asistir a tu abuela o a tu mamá, primero arreglate y vestite como si fueras al cumple de 15, porque no va a interpelarte de la misma manera un policía si estás bien vestido que si estás con el short y las ojotas o en musculosa. Y lo mismo con la forma de hablar. Si nosotros bardeamos y no hacemos entrar en crisis a ese policía que está
mecánicamente programado para responder a un principio de defensa de las clases dominantes. Y entra en crisis cuando ve al pibe de rastas, pero que le habla como si fuera el hijo de un diplomático extranjero, vamos a tener muchos más problemas para tratar de zafar. O sea, el momento de hacer todos los reclamos, todas las denuncias, aportar todas las pruebas que podamos conseguir, hoy la tecnología permite que siempre teniendo los cuidados que hay que tener se puedan lograr registros, pero ojo, porque la mitad de las personas que venimos asistiendo por detenciones arbitrarias son quienes intentaron filmar al grito de tengo derecho a filmar porque lo dice el protocolo del Ministerio de Seguridad. Bueno, anda a explicárselo al policía después que te cagó a palos. En el momento tenemos que priorizar nuestra seguridad. Esto a mí me parece central, y perdonen el énfasis, pero se nos va la vida en esto. Estamos hablando, les acabo de tirar los nombres de por lo menos 4 personas ya muertas en comisarías con motivo y en ocasión de estas medidas de emergencia en torno de la pandemia del COVID. Y por el mismo lado me meto con la pregunta final que hacías, de cuáles son las acciones colectivas que podemos desarrollar para resistir y para cuidarnos. Desde el inicio de la charla vengo diciendo que nada facilita más la implementación del control social que una situación de excepción como la que estamos viviendo. Va a ser de nosotros y de nosotras, de toda la clase trabajadora, que dependa que la solidaridad prevalezca sobre la especulación y sobre el autoritarismo. La única herramienta que tenemos para defendernos es confiar y colaborar activamente, de la manera que más efectivamente podamos, por supuesto, en el marco del aislamiento, con las organizaciones populares de nuestros barrios, con todos los espacios colectivos con los que estamos en contacto, pero también en los que podamos hacer surgir en esta instancia. Una cosa que estamos viendo con muchísima emoción en muchos casos, porque se dan situaciones muy fuertes, es de qué manera se organiza un edificio, una cuadra, un pasillo en una villa, para, por ejemplo, que sus habitantes, 6, 7, 8, 10 personas, se tengan que exponer una sola vez cada tanto para salir a hacer las compras, porque el que sale hace las compras para todos, o el que tiene el permiso porque está trabajando en blanco y tiene una habilitación para circular, se encarga de traer las provisiones para los que no tienen forma de justificar por qué están en la calle y cuando viven en un barrio picante donde la policía te para, sea como sea. Entonces, lo que tenemos que lograr es que estar aislados y aisladas para cuidarnos del virus no significa romper la circulación de esa solidaridad activa, que es la que nos va a dar respuestas y nos está dando respuestas ahí donde el Estado no lo hace, no lo llega a hacer, no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Por eso nuestra consigna de Correpi, desde el inicio de esta situación de excepción, es cuidémonos colectivamente del virus y de la represión, porque nuestra única salida es la organización colectiva y popular. Clarísimo, Carmen, clarísimo, apelando a los lazos de solidaridad que construyen entre vecinas y entre vecinos. Y bueno, te extiendo esta pregunta, Mariela, antes de darte lugar a esto sobre la organización y las posibilidades de las redes comunitarias. Ahí estamos colocando la información de Correpi, también vamos a colgar en nuestra página el material que produjo la comisión, que tiene un montón de información sobre cómo dar respuesta ante determinadas situaciones, algo que estaba preguntando Lucas ahí en los comentarios, y creo que la negra en parte resolvió y parte adelantó. Entonces, ahora sí, Mariela, si podés darnos, cuál es la mirada de la Comisión de Vecinas y de los Vecinos de Trelew en relación a las posibilidades de organizarse y de fortalecer las redes comunitarias y de las organizaciones de base. Bueno, clarísima la negra, sí, coincido con todo lo que ella dijo. Pregunta, antes de responder, le damos la respuesta desde lo que nosotros hemos trabajado, la cuestión del DNI, acá en particular, a la compañera que consultó eso, y después pasamos a responder la pregunta de lo que son las redes populares y demás. ¿Hacemos de esa manera? Sí, me parece bien. Perfecto.
Sí, coincidimos plenamente con lo que dijo la negra Verdún respecto de lo del DNI. Realmente queda, en muchos casos, más allá de que existe el DNU nacional 297/2020, muchas veces eso queda ajustado primero a cómo se lo transmitan las autoridades de cada lugar. Es decir, si estamos diciendo que en la provincia las autoridades no logran comunicar con éxito ninguna de sus medidas y lo único que hacen es confundir, entonces ya en principio hay un problema entre lo que es la comunicación nacional a llegada provincial. Y luego lo que es la llegada provincial a llegada municipal y las barriadas en cada sector, ¿verdad? Ahora bien, acá lo que nosotros advertimos en Chubut es un problema gravísimo ahí en el marco provincial. De hecho, el día de hoy, mientras nosotros estamos hablando, 25 de abril, no hubo conferencia de prensa oficial. Algo que se venía haciendo de manera ininterrumpida desde el día 20 de marzo, se venían haciendo las conferencias de prensa porque así lo había establecido DNUs nacionales, que era obligación que los altos mandos de responsabilidad provincial tuvieran que informar la situación epidemiológica y además las situaciones de todas las decisiones que se iban tomando en virtud del COVID-19. Bueno, hoy se suspendió, no hubo conferencia de prensa. Creemos que en gran medida por todo lo que ha manifestado la población de la grave confusión de lo que transmiten a diario. Es decir, un día comunican una resolución, al otro día la modifican, al otro día se dejan sin efecto por intervención judicial, por supuesto, entonces tienen que salir a ordenar todo aquello que habían hecho mal. Entonces, ahí se hace una confusión muy grande. Esto es lo que hace que hoy, desde Rawson, desde Madryn, desde Trelew, que son esas ciudades que habían adherido a lo del DNI, hoy estén preguntando, ¿adhiero? ¿Qué me puede pasar si no adherimos? ¿Qué nos puede pasar a nosotros como pobladores si no, si le discutimos al de la fuerza de seguridad el tema de la adhesión o no? Bueno, hay que decir que lugares como Comodoro Rivadavia, Sarmiento o Esquel, nunca adhirieron a lo del DNI, haciendo gala de la autonomía municipal, ¿sí? Bueno, acá es donde ya en el medio hubo un fallo judicial, el fallo judicial dijo, deróguense todas las resoluciones, por supuesto quedaron sin efecto las del DNI, la determinación de DNI par o impar, pero le dio lugar, ahí sí, este fallo judicial, le dio lugar y le dio cabida a lo que es la autonomía municipal. Entonces ahora sí, algo que siempre debió ser así, que siempre debió de ser autonomía municipal, y algunos municipios lo usufructuaron, otros no. Bueno, ahora están empezando a salir algunos municipios, como el de Rawson, a decir que se adhiere a lo del DNU para supermercados. Y está saliendo a decir municipio de Madryn que adhiéranse para lo que es supermercados. Ahora, Trelew todavía no salió a decir en una resolución municipal que hay que adherir para lo que es terminación de par impar DNI en supermercados. Todavía no salió a decirlo, pero le pedimos a la población, por favor, a toda la población, que sigan a diario a través de las redes que les sea posible, y sobre todo redes de organización popular, lo que es la información oficial de cada municipio. Es decir, que pregunten, ¿existe realmente una adhesión? ¿Existe una norma de resolución municipal que diga que para ir a comprar alimento al supermercado yo tengo que mostrar la terminación de mi DNI? ¿Sí o no? Si no existe esa norma municipal, ya ha dicho el fallo judicial que solamente nos regimos por el DNU nacional. Es decir, que para abastecerse de comida, medicación o higiene, no necesitamos más que poder probar eso, ¿sí? Ahora, nunca poniéndose en riesgo. Lo que estamos tratando de evitar es poner en riesgo a la población, no solo del COVID-19, sino, como bien ha dicho María del Carmen, de la represión de las fuerzas policiales y el autoritarismo y abuso de poder. Entonces, hagamos eso. Primero, fijémonos qué normativa municipal hay. Entonces, si en Rawson se le dio lugar a lo del DNI, en Rawson entonces traten de salir solo si tienen la terminación de DNI par o impar. Entre Trelew todavía no se adhirió, no se ha confirmado nada. Bueno, hoy podemos manejar esta autonomía. Y bueno, vayamos viendo, pero por favor, siempre tratemos de evitar el poner riesgo a la población innecesariamente. En eso adherimos completamente a lo que dijo María del Carmen. Y, siendo a la segunda pregunta, queremos decir que estamos totalmente trabajando desde el principio, como nunca hemos cesado, en lo que es la organización popular. El poder popular,
las organizaciones territoriales tienen la mejor información siempre. Es decir, ¿qué es lo que necesita el vecino o la vecina? Son ellos los que mejor saben. Entonces, por ejemplo, si les decimos, quédate en casa, sí, hay que decirlo, aislamiento social preventivo y obligatorio, quédate en casa, trata de no salir. Ahora, el que vive la diaria, el que tiene que salir a ganarse la comida, porque si no, se muere también, porque si no trabaja, se muere. Esa es la situación, se muere de hambre, ¿sí? Esa persona es la persona sobre la que más se ha cargado ferozmente la represión. Entonces, ahora tratemos de cuidar a esa gente. ¿Quién tiene el mejor dato de eso? El territorio. Vayamos a territorio, creemos redes, pero a su vez no dejemos de generar articulación con entidades del Estado municipal y provincial y con entidades del Poder Judicial y con entidades, organizaciones independientes, porque estamos tratando de echar mano de todas las herramientas que nos garanticen que a esos sectores no les pase nada por afuera de lo que son el respeto irrestricto de sus derechos más básicos. Si el 40% de la población de la Argentina hoy está en la informalidad y si no alcanzan a llegar las medidas, ningún IFE, ningún fondo de emergencia alcanza a llegar ahí, y a su vez cuando intentan implementar el fondo de emergencia se tienen que encontrar con que en el mercado le ponen el doble los precios de los elementos más básicos, porque también hay especulación, como bien lo dijo recién María del Carmen. Bueno, si no podemos tener esa información tan efectivamente, vayamos al territorio y trabajemos con lo que nos dicen los vecinos y las vecinas y respetemos eso. No podemos salir a las comisarías para evitar detenciones compulsivas. Bueno, echemos mano de los habeas corpus en favor de toda la población. Echemos mano de las denuncias. Las denuncias siguen su vigencia, es decir, perdón, me corrijo, las denuncias siguen su curso. Independientemente de que hay un habeas corpus en favor de la población del Chubut, para que no hayan abusos por parte de la fuerza de seguridad, independientemente de eso, está firme y rige para toda la población. Existen también las denuncias en curso, es decir, lo que recién comentaba María del Carmen, los audios del comisario Paulino Gómez, que es el director de la policía, el director de seguridad de la policía de la provincia de Chubut, hablando de cómo cubrir la estadística para alcanzar números de detenciones compulsivas, arbitrarias e ilegales. Bueno, ese tipo de acciones han sido denunciadas. La ciudadanía puede denunciar, no necesita ir a comisaría, puede denunciar por los canales que son los canales que hemos puesto a disposición en nuestras páginas de la Comisión contra la Impunidad. También de distintas organizaciones han puesto otros canales nacionales, correos electrónicos, teléfonos. Denunciemos, porque ahí la Procuración General o el Ministerio Público Fiscal puede actuar por oficio. De hecho, ya actuó de oficio y ya hay número de legajo de investigación, ya hay apertura de investigación por ese tipo de situaciones. Entonces, hagamos la denuncia, presentemos habeas corpus, reforcemos organización popular, articulemos, echemos mano de todas las herramientas que garanticen, primero, que nuestros compañeros no se mueran de hambre, que nuestros compañeros y compañeras no se mueran producto de la represión y que nadie muera, por ejemplo, como decía María del Carmen recién, en Trelew no es la excepción de los que están privados de la libertad. María del Carmen hacía un paneo general que fue clarísimo. En Trelew no es la excepción, sí, los privados de libertad. Muy completo. Sí, pero permítame decir esto para finalizar, por favor. Hubo en Trelew manifestaciones en la alcaidía en relación a que por favor hubieran audiencias inmediatas donde se garantizara lo que es la asistencia de alimento, donde se garantizara que se pudiera, por ejemplo, llevar adelante medidas de circulación adentro del pabellón. Todo eso también se agravó en situaciones de mujeres privadas de libertad. Realmente todo esto, si alguien dejó entrar el virus a algún lugar privado de la libertad, es porque realmente tuvieron la negligencia y la decisión política de penetrar allí y llevar la enfermedad a los lugares de encierro. Tenía que ver con esas situaciones de negligencia, sí, totalmente. Bueno, la verdad que ha sido un encuentro enriquecedor, muchas y muchos nos quedamos con más herramientas para entender la realidad que estamos atravesando en el territorio. Como adelantábamos al principio, nosotros desde el equipo de Educación Popular teníamos pensado un encuentro presencial con las compañeras de Correp y de Poder Popular, que esperamos poder concretarlo cuando se levante esta situación de pandemia que estamos atravesando, y cuando logremos concretarlo, extendemos la invitación a las compañeras y los compañeros de la comisión para que la Comodoro, y así como a las organizaciones amigas y amigos de Trelew, que siguen cambiando, que están acompañando.
por suerte las comunidades de Chubut cada vez más fortalecidas. Saludamos a las radios, a al movimiento de cartoneros, a todas las compañeras que estuvieron organizando el encuentro de la mujer, con quienes nos quedaron lazos muy lindos, la Cátedra de Género, que siempre nos da una mano para visibilizar situaciones que los medios hegemónicos no logramos que romper ese cerco mediático. Además de agradecerles a ustedes dos la participación y el tiempo, desde el equipo de Educación Popular queremos tener presentes siempre a Jorgelina y a Cristina, las dos compañeras que tuvimos en el último tiempo a raíz de toda esta crisis estructural que estamos viviendo. Así que bueno, nos veremos pronto en un nuevo encuentro de Educación Popular. Gracias a todas y a todos los que participaron.